Saludos cordiales, fantástica y bendecida tarde del lunes 8 de septiembre del 2025. Les decimos bienvenidísimos una vez más aquí a Colombia con C y le damos las gracias totales, eternas, infinitas a todos ustedes. Un saludo muy especial al departamento del Vaupés y su capital, Mitú. En el video anterior conté una experiencia y por ahí como que dije Tibú en vez de Mitú. No, es Mitú. Por supuesto, la capital del Vaupés. Y por ahí me escribieron que no me creían lo de la culebra al revisar en la cama. Eso fue en un asentamiento indígena, podemos decir un resguardo indígena, hace más de 35 años que conté esa historia, que fue cuando tuve la oportunidad de ir a Mitú, en el departamento del Vaupés, y conté la historia del molinillo que había en mi casa, que era una raíz que utilizaba esa comunidad indígena, y ese fue el molinillo que nos llevamos para la casa, y en la casa siempre estuvo esa raíz que era un molinillo y que dejaba ese chocolatico espumoso, el chocolate santafereño. Eso ocurrió, eso no era mentira, y no sé si era que mi mamá me engañaba, porque recuerdo perfectamente la imagen, hasta mi mamá revisándola, o nos mamaron gallo, pero eso tocaba hacerlo, hace más de 30 y pico de años. Más de 35 años. Bueno, dejamos eso ahí. Entonces, un abrazote para la gente del Vaupés, para la gente de Mitú, su capital. Y comenzamos con una noticia de última hora. Hace pocos segundos estoy grabando el video y me salta la notificación de RTVC Noticias. Entonces, noticia de última hora. La noticia, entonces, publica RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia también ha publicado lo mismo. Aquí tenemos también, sí. Liberados los 45 militares retenidos en el Tambo, Cauca. En una operación aérea, el ejército logró la liberación de 45 militares retenidos en la vereda El Tigre, en el Tambo, departamento del Cauca. Mediante operación militar aérea se liberan los 45 militares que se encontraban retenidos en la vereda El Tigre, corregimiento de Honduras, municipio del Tambo, Cauca. El Ejército Nacional mantiene todos sus esfuerzos para garantizar su regreso y reitera su compromiso con la protección de la vida, la seguridad de la población y el respeto por los derechos humanos. Se lee en el mensaje publicado por el Ejército. Nos vamos para la cuenta del Ejército, es esta. Tercera División del Ejército Nacional, tropas de la Tercera División del Ejército con apoyo de aeronaves del Batallón de Movilidad y Maniobra número 3 de la Fuerza Aérea adelantan operaciones aéreas en zona rural del corregimiento San Juan del Micay, municipio del Tambo, Cauca, con el propósito de llevar a cabo la extracción de los uniformados que permanecían secuestrados. El Ejército Nacional mantiene todos sus esfuerzos para garantizar su regreso, reitera su compromiso con la protección de la vida, la seguridad de la población y el respeto por los derechos humanos. Y vemos acá estas imágenes que ha publicado la tercera división del Ejército Nacional. Así pues, esa es la noticia, como decimos, noticia de última hora. Gustavo Petro también ha reaccionado y dice: hasta este momento quedan 7 militares secuestrados por civiles. Libérenlos ya. Como lo leímos, es una noticia que está en desarrollo, entonces pues estaremos atentos. Lo que queremos es la liberación de todos los soldados y que esta gente deje de utilizar todas estas acciones. Hemos visto acciones incluso de la población civil que por acá Gustavo Petro, espéreme en un segundo que me acaba de llegar otra notificación, acaba de postear Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército, habrá fumigación aérea. Lo acaba de publicar, repetimos, me llegó la notificación de este post. Obviamente, pues va a tener su repercusión, ¿no? El momento que dice Gustavo Petro, habrá fumigación aérea. Pero esto lleva al contexto, ¿no? Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Donde la ciudadanía ataque al ejército, habrá fumigación aérea. Acaba también de postear de enviar este post Gustavo Petro a través de su cuenta de X. Entonces dejamos ahí y estaremos atentos a si hay más publicaciones mientras grabamos este video. Listo.
Por otro lado, esos son, digamos, la noticia de última hora. Tenía preparados unos entrantes y uno de los entrantes que tengo preparado es la decisión que ha tomado el gobierno de España en cabeza de su presidente Pedro Sánchez. España ya está y estará en el lado correcto de la historia. Escuchemos estas palabras, damos un paso más y emprendemos 9 acciones adicionales para detener el genocidio en Gaza, perseguir a sus ejecutores y apoyar al pueblo palestino. Escuchemos entonces a Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. El gobierno de España ha decidido dar un paso más y poner en marcha de forma inmediata 9 acciones adicionales para detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina. 9 acciones que me gustaría compartir con todos ustedes. La primera es la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023 y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel. En segundo lugar, junto con este embargo, la prohibición del tránsito por parte o por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes. La tercera, la denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel. La cuarta, la prohibición de acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza. La quinta es la prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza, en Cisjordania, con el objetivo de combatir estas ocupaciones, de frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos estados. La sexta, con el mismo objetivo, será la limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria. La séptima, el refuerzo de nuestro apoyo a la autoridad palestina mediante un incremento, un aumento de nuestros efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la autoridad palestina en los ámbitos de agricultura, de seguridad alimentaria y de asistencia médica. La octava será la ampliación de nuestra contribución, de la contribución española a UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas, encargada de la asistencia al pueblo gazatí, a unos 10 millones de euros adicionales. Y la novena, el aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros el próximo año, en el año 2026. Estas 9 medidas en su conjunto se van a ejecutar de manera inmediata, sumándose a las muchas ya adoptadas por el Gobierno de España a lo largo de los últimos 2 años. Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia. Colombia hace rato ya está en el lado correcto de la historia. Pues bien, ¿qué podemos decir? Bien, ¿no? Aunque compartimos la opinión de Gabriel Rufián, que ha posteado. Gabriel Rufián es el diputado catalán que muchas veces traigo aquí en mis videos también, que nos da a veces unas clasecitas, sobre todo de cómo es el manejo de la derecha y cómo actúa en muchas ocasiones la derecha y la ultraderecha. A veces lo utilizamos para hacer un paralelo y un comparativo con lo que ocurre acá en España y lo que ocurre en Colombia. Entonces, ¿qué podemos decir? Es un buen día para recordar que esto está bien, pero llega tarde.
se negó durante meses que España participara del comercio de armas con Israel. Y hubo una ministra que lo denunció muy sola en este gobierno y fue Ione Belarra. Ella, Ione, ya la conocen ustedes, ella es amiga de Colombia, es cercana a Gustavo Petro, ella es del partido Podemos, para todo secretaria general de Podemos, diputada, psicóloga y mamá de 2 y es ecofeminista. Ione Belarra es una activista muy buena y la verdad que a nosotros aquí en la casa nos cae bien y a mi esposa sobre todo también, peladita, ella es guerrera, ella es una guerrera, estuvo en Colombia, ha recibido también a Gustavo Petro cuando ha estado aquí en España, ella también ha estado en esos discursos al lado de Irene Montero, la esposa de Pablo Iglesias, también ex ministra de la Igualdad y ahora diputada del Parlamento Europeo, como es Irene Montero, el nombre de ella, que no se me confundan los nombres. Así que llega tarde, pero bueno, como dicen, más vale tarde que nunca, pero ahí queda esa sensación, ese mensaje y repetimos, orgulloso me siento de ser colombiano, aunque pues también tengo la nacionalidad española, pero orgulloso me siento de ser colombiano y de que estamos en el lado correcto de la historia. Ese era el primer entrante, importante decisión por parte del gobierno español, pero nos devolvemos para Colombia. Y hemos estado viendo, ustedes saben que yo me la paso aquí sentado, ese es mi hábitat pues, y termino un video y estamos recopilando el material para el otro y así no la pasamos, o sea, por el teléfono, en fin, estamos conectados todo el tiempo. Y nos hemos dado cuenta en las últimas horas, todo este fin de semana, hemos visto que incluso Trancones ha armado la tal llegada de los 3 vagones, los vagones del metro de Bogotá, ¿no? Vimos por allá que Trancón, después vimos que que está pasando por Barranquilla y que sigue transitando. Entonces por acá dice la W, avanza el recorrido de los trenes del metro hacia Bogotá. Las 6 cama bajas se desplazaron por los departamentos de Magdalena y Cesar, una caravana impresionante, unos trancones impresionantes. La gente sale y les aplaude. Por allá hemos visto, también pasaron por Santander. En esta zona, por ahí transitamos, cuando íbamos de Ibagué de Santa Marta a Ibagué, tuvimos que desviar pues allá en la variante en Agua Chica, desvía uno para coger hacia el centro del país. Ahí vemos cómo los vagones del metro de Bogotá. Oiga, y viendo todo esto, mire la gente, eso cómo les abren paso, eso graban videos, en fin, como si fuera pues la última Coca-Cola y lo que es una chambonada que le van a hacer y le van a entregar a Bogotá. Ahí vemos el trazo, pitan, vea. Oiga, y se queda uno pensando y dice todo lo que llevan transitando, todo lo que han hecho llevando unos vagones. ¿Y cómo sería esto si existieran los trenes en Colombia? No, increíble. Y lo más triste también es que a esto sí le dan publicidad, pero la activación férrea, algo tan importante, eso sí lo calladitos, ¿verdad? Eso toda la expectativa pues por la caravana, impresionante, pero nos queda eso. Muchos de esos tramos por donde ha recorrido esa caravana, muchos de esos tramos tienen redes férreas, ¿no? Abandonadas, que se van a reactivar, por supuesto. Pero ¿cómo sería diferente? Gran mensaje queda con esa transmisión espectacular. Increíble. ¿Cómo sería esto? Repetimos, con los trenes. Esto es a lo que también le deben dar bombo, así como le dan bombo a los pinches vagones que van a hacer es un metro nefasto en Bogotá. Esto es lo que merece también, por supuesto, mucha visibilidad. Cafeteros. Eso es en La Dorada. Ya me conozco
ese territorio y sobre todo esta variante que tiene aquí el tren, la locomotora después la guardan aquí. Vea pues, ahí va, llenito. Eso es lo que hay que darle visibilidad y que viva la reactivación férrea en Colombia. Sí, eso es en la Dorada. La hermosa Dorada. Vean eso. Largo, ¿no? Esa es la verdadera reactivación férrea en Colombia, que esos medios, por supuesto, no les interesa, no les gusta. No les gusta pasar porque esto es un beneficio para el gobierno, ¿no? Increíble. Pero bueno, ya nosotros nos encargamos de mostrarlo aquí en el canal y si tenemos la oportunidad, que Dios quiera que sí, de volver a nuestro país, por supuesto, una de las primeras paradas es La Dorada. En La Dorada hay un parque principal, bueno, no un parque principal, hay una plaza, que hay un parque infantil y hay una locomotora también antigua, lo más de bonita, incluso en diciembre la decoran con las lucecitas, espectacular queda esa locomotora, una locomotora negra que está ahí en un parque en La Dorada, en el departamento de Dorada Caldas. Listo, ese era el primer entrante, bueno, queda como el segundo entrante después de la noticia de España, ¿no? Segundo entrante, entonces el tercer entrante, y tiene que ver con el CNE y la personería jurídica del pacto histórico. He recibido mensajes y lo hemos hablado, no se dejen confundir, todavía no le han dado personería jurídica al pacto. Que han circulado videos, eso no es cierto, Y nos basamos pues en la información que ha surgido en las últimas horas. Primero que todo traemos aquí a Lirio Uribe. La intención del CNE es dividir el pacto histórico. Primero le dan personería jurídica a progresistas, pero suspendida. Y ahora dicen que quieren dar la fusión y la personería al pacto, pero sin la Colombia humana. Divide y reinarás. ¿Cómo así? CNE, pacto histórico ya publica la silla vacía. El Consejo Nacional Electoral ya tiene lista la ponencia que define la unificación del pacto histórico de cara a las elecciones del 2026, tal como lo pidió el presidente Petro. El partido de gobierno quedará conformado como una sola colectividad por el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista. ¿Dónde está la Colombia humana? ¿Dónde está la Colombia humana? Pues eso es lo que está ocurriendo. Y aquí tenemos al senador Wilson Arias. El pueblo debe levantarse, que es otro de los mensajes que recibí, acabo de contestar con un corazoncito. ¿Para cuándo la manifestación? El pueblo debe levantarse en contra de los poderes fácticos que pretenden vetar al pacto histórico de la contienda electoral. Escuchemos al senador Wilson Arias, que ha publicado también este video hace pocos minutos. Estaba pensando y quiero compartirle. Los poderes fácticos son tan enormes en Colombia, ejercen tanta capacidad de presión que no hemos podido, por ejemplo, recuperar el Canal 1. Hemos demostrado hasta la saciedad lo que ha venido ocurriendo. Algún día repito sobre el tema, pero no lo hemos podido recuperar. El presidente de la República ha insistido de mil maneras y no se logra recuperar. Por ejemplo, las tierras baldías de la nación. Dice grandísimas denuncias. En oportunidades a la Agencia Nacional de Tierras, al director Felipe Harman, le toca ir con policía desde Bogotá a regiones para quitarle la tierra a los mafiosos, a los paramilitares y a los mal habidos poseedores para entregarse a los campesinos que siguen esperando ahí colgando el hacha. Tiene que ir con policía desde Bogotá, porque la policía local, la alcaldía, toda la autoridad se pone al servicio de la mafia, de la corruptela, del paramilitarismo, inclusive en algunas oportunidades. Para no mencionar otros casos en los cuales hay una auténtica voluntad gubernamental y no se logra. Y lo de ocurrido recientemente en la elección de Camargo es apenas una de las tantas demostraciones. Todo el país se enteró de que había seducido sectores de las altas magistraturas con cargos. Lo mismo hizo Alejandro Ordóñez y tuvo que acudir hasta el Consejo de Estado, una demanda muy importante para echarlo atrás. Vamos a presentar la demanda, pero no quiero dejar de decir el país. Los poderes fácticos lo son casi todo en este país. Y es necesario que el pueblo se levante y acompañe a su gobierno para ejercer sus derechos y las grandes reivindicaciones de la nacionalidad colombiana. Volveremos sobre el tema. Abrazo grande para todos y todas. María José Pizarro también se ha pronunciado y publica: anoche en vivo lo advertí a toda la militancia del pacto. Hay un cónclave operando tal como denuncié hace meses. Su objetivo es mermarnos.
dividirnos e impedir que la fuerza política más grande del país se consolide. Están actuando para detener el cambio. Estemos alerta. ¿Hasta cuándo estaremos sometidos? ¿Hasta cuándo estaremos sometidos a esta gente? Increíble. Por su lado, el Pacto Histórico Oficial ha publicado, esto también es reciente, el Consejo Nacional Electoral ya recibió la solicitud de personería jurídica del Pacto Histórico, firmado por Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Polo, el Partido Comunista Colombiano, Progresistas, la Minga Política y Social. El plazo legal de 30 días hábiles para responder ya venció. CNE, Pacto Histórico ya. Aquí está el comunicado y por el otro lado también hemos visto este otro. Partidos políticos que conformarían el pacto histórico interponen acción de tutela al Consejo Nacional Electoral CNE por dilatar la personería jurídica del pacto histórico. Y aquí vemos el documento de esa tutela radicada. He estado pendiente de la cuenta de Gustavo Petro. Muestre, miramos a ver si ha reaccionado. No. Lo que ha publicado ha sido lo de los militares por el momento. Sin embargo, estaremos atentos a qué pronunciamiento va a dar, qué va a decir Gustavo Petro respecto a lo que está ocurriendo. Pero lo que sí sabemos, independientemente de esto, y pasando a otro tema, pero como siempre vamos ligados, lo que sí debemos tener en cuenta es, después de escuchar las palabras de Gustavo Petro, después de ver ese post, y no solo eso, después de ver las actuaciones de esta oligarquía rancia colombiana, de ese Congreso de Colombia, de esas cortes, debemos estar atentos y alertas con los candidatos, precandidatos del pacto histórico. Porque pienso yo que los candidatos que aspiren a la presidencia o al Congreso de la República deben prometer que adelantarán mecanismos necesarios para organizar la Asamblea Nacional Constituyente. Lo dijo Gustavo Petro y lo vimos en el video anterior. Esa es la lista que él apoya. Yo también apoyaría esas listas. Colombia necesita una Asamblea Nacional Constituyente. En videos anteriores lo hemos dicho. ¿Cuántas preguntas tenemos para hacerle a estos precandidatos? La del deporte, la situación del algoritmo, de la corruptela, de esa gobernanza paramilitar, la situación de los colombianos en el exterior, cómo es posible que no haya una ley de retorno a casa que cobije a las personas que después de tantos tiempos de estar fuera de su país, de hacer vida en otro país, que deciden porque se les dio la gana, porque les da colombianitis aguda, volver a nuestro país, no tengamos ni derecho a abrir una pinche cuenta. Eso es una de las cosas que yo también preguntaría. Y no le he escuchado a ninguno de esos candidatos que van a representarnos en el exterior, que veo que falta mucho. A esos candidatos que van para la consulta, que quieren ser representantes en el exterior, les falta calle. Les falta mucha calle, podrán tener título, podrán tener no sé qué, pero hace falta calle de ser inmigrante, hace falta calle y eso también es experiencia muy válida. Respetamos todas las intenciones, pero por ningún lado he escuchado ese tema. Y por eso lo digo, hace falta calle. No solamente es hablar y prometer, porque es que el chequecito es jugoso, 50 y pico de millones, que ya nos pasó con esa elección de los representantes, de la representante que elegimos a Carmen, la elegimos o yo por lo menos di el voto y resultó un fraude total. Aquí fuera del país hay mucho abandono, solamente nos buscan para cuando son elecciones, eso es una cosa, pero aparte de eso faltan muchas y repito, hace falta mucha calle. Y sí, lo digo con conocimiento de causa, llevo más de 25 años fuera del país. Entonces sé y creo que tengo algo que aportar, algo que decir a esas candidaturas porque definitivamente los escuché que días en un space. Buenas ideas, sí, pero no es eso. Falta mucho, falta muchísimo. Una es esa. ¿Cómo es posible que uno no obtenga derecho ni a abrir una cuenta? ¿Cómo es posible que, eso sí, para cobrarle, por ejemplo, para entrar el perro, pague? El único país del mundo, ya estuve viendo por ahí, ¿no? Tienen una tarifa por la mañana. Mire cómo son las cosas corruptas que ocurren en Colombia. ¿Cómo es posible entonces que el único país del mundo que tiene que pagar por entrar un perro tiene una tarifa por la mañana? Pero es que resulta que muchos vuelos internacionales llegan después de las 6 de la tarde. Otro negocio, pues te cobran el doble. Te cobran el doble de la tarifa que vale en el día. Por decir, vale 50.000. Si llega después de las 6, vale 100.000. Y no se puede pagar en efectivo, tiene que pagarlo
con tarjeta, reciben Visa, Mastercard o lo que sea. Pero en efectivo, nanay, nanay. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven el tramolleíto que tienen allá montado? La mafia, que solo ocurre en Colombia. Único país que cada 30 kilómetros toca pagar un peaje, Colombia. El único país del mundo donde, ahí sí es esta imagen que hay por ahí, ¿no? El único país del mundo que por entrar una mascota, ¿cuál es? Que por entrar una mascota toca pagar, pues ese país es Colombia. Pero volviendo entonces a que debemos exigir o estar atentos cuáles candidatos, cuáles candidatas realmente van a apoyar una asamblea constituyente. Repetimos, pensamos que los candidatos que aspiren a esa presidencia o al Congreso deben prometer que se adelantar esos mecanismos necesarios para esa Asamblea Nacional Constituyente. Ojo, una de las preguntas que debemos hacer, eso lo habíamos dicho, por aquí en el canal lo dijimos hace varios días, que era una de las cosas que también quería hacer la pregunta. Y por supuesto mi pregunta del deporte. Listo. Entonces, quedando con eso y teniendo en cuenta lo que habló y el mensaje que dio Gustavo Petro, que lo pusimos en el video anterior, los retos de una constituyente deben superar la inmadurez política de muchos sectores que limitan esas visiones y debe preparar a la opinión pública para no caer en las trampas del discurso polarizante de la oposición. Eso es otra, ¿no? Si se habla de estrategia de Asamblea Nacional Constituyente, por supuesto se tiene que pensar en qué va a hacer la oposición. ¿Qué es lo que va a hacer? Van a empezar con las mentiras como el plebiscito, como cuando Petro se lanzaba, el narcochavismo y en fin, ¿cómo es? Castrochavismo, en fin. Eso también se tiene que tener en cuenta, que a la par se tenga un proceso de comunicación diseñado, una estrategia comunicativa perfecta, bien trazada, bien alineada, hechas por personas publicistas que se encarguen de difundir este mensaje y de combatir la estrategia que utilizaría esta gente en el caso de una Asamblea Nacional Constituyente que ya se está viendo, ya se ha visto y ya se está viendo como inmediatamente se nombra eso de una vez, efectivamente relacionan es reelección, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser eso? Entonces, otra pregunta que tenemos que hacerle a nuestros precandidatos, precandidatas. Leímos el artículo, la gran columna de Rodrigo Uprimni en el video anterior, si no lo han visto, las invito a que la lean, que también nos da y hace esa pregunta. Es el momento de una, dice, reforma constitucional, la palabra reforma a mí no me gusta, de una transformación a esa constitución. Es el momento, es la hora, como dice acá Roma Rosa, la reductio ad Camargum, no hay otro camino, constituyente ya. El nombramiento en la Corte Constitucional del corrupto delincuente ternado por la Sala Plena de la Corte Suprema, Carlos Camargo, rebosó la copa. Se hace necesario el cambio de togados. Totalmente de acuerdo. Lo hemos dicho acá, ustedes también lo han manifestado, muchísimos comentarios a través de la caja de aquí del canal, caja de comentarios del canal. Andrea Vargas publica: llegó el momento de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. La actual constitución política ha sufrido más de 51 malas reformas. Malas porque la alejaron del espíritu del Acuerdo Nacional del 91. La prostituyeron a los grandes negocios y grupos de poder. Su resultado, un Congreso cuyo jefe no es el pueblo, sino el 1% poderoso y multimillonario del país. Unas altas cortes que se diluyen ante el tráfico de influencias y las puertas giratorias, descuidando su objetivo por impartir justicia. O sea, la imposibilidad de buenas reformas. Una Asamblea Nacional Constituyente es satanizada por la derecha y el centro, los primeros como una fatalidad propia de regímenes autoritarios de izquierda y los segundos como una quimera imposible de materializar, ambos apelando a un supuesto daño irreparable para el país, producto del desmonte de la institucionalidad. Tocar la institucionalidad como lo malo, se equivocan, porque lo institucional no es supraterrenal e inalterable, sino un producto de acuerdos sociales a partir de las necesidades de cada época. El proceso constituyente es una necesidad práctica, como lo fue en 1991. Hoy, por cortes dignas, representantes populares y reformas posibles para que la salud, para que la educación, para que la justicia, las necesidades de la gente sean una realidad y no se pierdan en instituciones cuyos jefes no somos nosotros. Empezaremos
en Atlántico e impulsaremos en todo el país la pedagogía proconstituyente. Les pido, únanse conmigo y logrémoslo para el 2026. Yo voy a estar pendiente para también transmitirle a ustedes porque ya he recibido mensajes, yo quiero, yo también quiero, todos queremos, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Estaremos atentos, ya hemos visto ese mensaje en el Atlántico, hemos visto mensaje del Valle del Cauca, entonces atentos, es el momento constituyente y tenemos que estar muy alerta. Repito, estaré muy atento y vamos a ver si nos podemos comunicar con Andrea para ver cómo que nos dé una guía o cómo carajos podemos unirnos a este movimiento. También he querido unirme a la campaña del senador Iván Cepeda, ya ustedes saben que mi candidato es el senador Iván Cepeda, quiero trabajar en pro de esa campaña y queda uno maniatado y aparte de esta distancia, aunque yo por ahí ya estoy moviéndome y a ver qué podemos lograr, ¿no? Pero sí hace falta movernos, organizarnos, porque esto tiene que ser una realidad. Es el momento. Así que atentos también, estaremos pendientes y buscando información de cómo nos podemos organizar y cómo podemos ser parte de esa Asamblea Nacional Constituyente. Al propósito de la Asamblea, José Antonio Correa, el senador, dice: presidente Gustavo Petro, Colombia necesita una constituyente eligiendo un nuevo Congreso que garantice también estos 6 puntos. Una constituyente como ruta para superar el clientelismo y construir un verdadero Estado social de derecho. Segundo, una reforma política, una transformación política, acabar con la compra de votos, instaurar el voto obligatorio, garantizar la independencia judicial, poner fin a la impunidad, con una justicia de enfoque restaurativo y no meramente punitivo, que hasta ahora ha servido de poco. Tercero, la reforma a la educación gratuita, de calidad y adaptada a los retos del siglo XXI. La educación debe ser un derecho, no un privilegio, y debe terminar el negocio con ella. La transformación a la salud, un sistema centrado en la atención digna de las personas sin intereses económicos de por medio. La constituyente como vía para garantizar los derechos de la gente y devolverle el poder al pueblo. Una constituyente que reforme la justicia, cierre de procesos como el de Justicia y Paz para evitar de nuevo gente en armas y se enfoque en la verdadera restauración de víctimas. Vean esta gran imagen de Gustavo Petro ahí en esa plaza de Bolívar a reventar. Pues eso es lo que publica el senador Antonio Correa y pues estamos de acuerdo con todo esto y decimos, es el momento de una Asamblea Nacional Constituyente. Aquí también hemos hablado mucho, el senador Antonio Correa plantea otra posición, ¿no? El tema del voto obligatorio. Esa palabra obligatorio no me cuadra, pero pues también es una idea de él. Lo que hemos dicho nosotros acá es que teniendo la experiencia y lo que hemos visto en España, pues nos gusta, de pronto estamos un poco influenciados, de pronto no somos objetivos, pero me parece correcto la creación de las listas cerradas, listas cremalleras. ¿Que tienen problemas? Por supuestísimo que sí, y más si vemos actuaciones por allá de ciertas señoras que tienen innumerables denuncias de cómo ha sido esa conformación de las listas. Por ahí vimos un video de la señora Gloria Flores contestándole a Gustavo Bolívar y no le vamos a dar más visibilidad a eso. La historia se encargará de decidir si lo que ha hecho esa señora Gloria Flores es correcto o no. La historia se encargará y esperamos saber cómo fueron los votos en esa elección de Carlos Camargo, aunque sabemos que eso es secreto y Gustavo Petro incluso lo ha dicho. Esos votos no pueden ser secretos. Así que al que le caiga el guante, que se lo chante. Pero estamos hablando entonces de este tema de la reforma, la transformación política. Y decimos entonces que acá en España, como es, el Estado es el que financia las campañas, el Estado mismo asigna los espacios que se tienen que respetar, de dónde se van a ubicar las publicidades. Aquí va el PSOE, aquí va el PP, aquí va Vox, aquí va Podemos, en fin, los diferentes partidos políticos del país tienen sus espacios. Eso no se puede hacer como hacen allá en Colombia, que vayas por aquí, vayas por acá, y resulta que el que está patrocinando la valla es el mafioso, que es el que termina haciendo la ley. Por eso decimos nosotros que pensamos que es correcto una transformación a la justicia en Colombia, una transformación política en Colombia y una transformación, por supuesto, a ese sistema electoral en Colombia. Cosas como el CNE, esa politizada del CNE. Todo esto lo que nos lleva es ¿a qué? A esa Asamblea Constituyente. Y motivos hay muchísimos. ¿Para qué? Para que se dé y sea uno de los puntos también el tema de la financiación, el tema de las campañas políticas. ¿Por qué lo decimos? Porque en Colombia también hemos visto cómo están patrocinados por EPS,
por intereses propios, intereses, aseguradoras, en fin, medios, azucareras. ¿Azucareras? ¿Dijimos azucareras? Efectivamente, azucareras. Y nos vamos para Vorágine, un gran artículo de este otro medio que me encanta, así como Casamacondo, Cuestión Pública, por supuesto, La Nueva Prensa. Dice Vorágine, David Luna, María Fernanda Cabal y Sergio Fajardo. ¡Ay, ay, ay! Sus campañas han recibido millones de la industria azucarera y de ultraprocesados. ¿Defenderán la salud pública o los intereses de sus financiadores? Y en el video anterior vimos también esa de María Fernanda Cabal, que ella lo primero que haría cuando llegue a la presidencia. María Fernanda Cabal, presidenta. Garzón. Pues la susodicha dijo que iba a eliminar esos impuestos saludables, ¿no? Oh, que la gente puede comer lo que se le dé la gana y que viva la libertad. Ay, Dios, pues, volvemos entonces a Vorágine. ¿Por qué decía eso la Cabal? Pues aquí está. Endulzando el poder, la influencia de la industria de ultraprocesados en las presidenciales. 7 de septiembre del 2025, aunque suene que esto ya lo hemos escuchado, pues es actual. Esa es la etiqueta. Exceso en azúcares, exceso en sodio, exceso. Eso era lo que decía, que le faltaba un poquito de diseño a la cuestión. Pero bueno, listo. Se trata de informar, ¿no? Eso se puede hacer de otra forma. Aunque en las campañas presidenciales los focos suelen estar puestos en temas estructurales como la seguridad, el crecimiento económico, el estado de la democracia, pocas veces se discute abiertamente el papel del sector privado y el músculo financiero que sostiene el camino hacia la Casa de Nariño. No es un detalle menor. En Colombia las inyecciones de capital electoral han derivado históricamente en conflictos de interés que no siempre salen a la luz. Es un artículo, repetimos, de Vorágine, vean la diagramación. Y esto es por Mariana Guerrero, escrito, y la ilustración de David Giraldo David, una muy buena ilustración, señor David. El informe del Consejo Nacional Electoral de 2023 reveló que la organización Ardila Lule, matriz de Postobón y de ingenios azucareros como Incauca, Risaralda y Providencia, fue el mayor donante de partidos políticos con aportes que alcanzaron los 7.370 millones de pesos. Le siguieron Bavaria, de propiedad de Familia Santo Domingo, con 5.660 millones de pesos. El Grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, con 2.530. Y Coca-Cola FEMSA, con 2.040 millones. Valor en el conglomerado de los Santo Domingo también se ubicó entre los principales financiadores. ¿Listo? Ahí ya. Con eso. Como dice Garzón, con eso. Ya tenemos para que se haga una transformación política en Colombia. Dentro del grupo Ardila Lule, la empresa que más recursos destinó fue Gaseosas Lux. Gaseosas Lux. Esas las tomamos mucho por allá en Girardot, en Melgar, en Fusagasugá. Lux, filial de Postobón con aportes concentrados en el Partido Liberal, 1.695 millones de pesos, y el Partido de la U, 1.595 millones. Tras esas dos colectividades, el Centro Democrático y el Partido Conservador fueron los partidos que más recibieron recursos de empresas privadas. En las últimas elecciones presidenciales, el portal Cuentas Claras registró aportes financieros de Alejandro Santo Domingo y Gaseosas Lux a la campaña de la consultora de Federico Gutiérrez por la coalición Equipo por Colombia, además de Bavaria y Manuelita, que también contribuyeron a la campaña de Sergio Fajardo por la coalición Centro Esperanza, en la que ambos resultaron ganadores respectivamente. La política y la economía nacional han crecido casi de la mano, y uno de los sectores que mejor refleja esa simbiosis es el de los ultraprocesados. La industria de ultraprocesados en todo el mundo es muy poderosa, pero en este país elige políticos, elige senadores, representantes, toda clase de políticos, advierte el nutricionista Juan Camilo Mesa. Por eso, de cara a las elecciones presidenciales 2026, Vorágine rastreó y examinó los vínculos de algunos candidatos con esta industria y las implicaciones que tendría su eventual llegada al poder. David Luna. El precandidato David Luna renunció a su curul en el Congreso y al partido Cambio Radical para lanzarse por la presidencia con el Movimiento Ciudadano Sí Hay un Camino.
Aunque todavía se desconocen los financiadores de su aspiración a la Casa de Nariño, la mayor parte de los aportes para su campaña al Senado vinieron de la industria de bebidas azucaradas y ultraprocesados. Postobón, la principal embotelladora de gaseosas del país, aportó 90 millones, según Transparencia por Colombia. A su vez, los ingenios azucareros Manuelita y Pichichi contribuyeron cada uno con 18 millones. En total, de los 250 millones que recibió para esa contienda, 207 millones, es decir, más del 80%, provinieron de este sector, que lo convirtió en uno de los senadores más financiados por esta industria. Ahí vemos, Partido Radical, la Vitatatán, aporte 96 millones, Caldas Gol, Marmanato 95 millones, Portsobón 90 millones, Bavaria 81 millones, Alminegocio 70 millones, Mercantil Colpatria 50 millones. Oiga, tirar todo ese billete por este gato. Ay, Dios mío, qué pesar de platica. Qué pesar de platica, pero eso tiene eso. La gente no es bruta, esa gente que van a pensar que ese gato que va a llegar a la presidencia. ¿Esos aportes qué? Una vez en el Congreso, los conflictos de interés no tardaron en aparecer. Durante el debate de la primera reforma tributaria del gobierno Petro en 2022, que incluyó impuestos a ultraprocesados y bebidas azucaradas, organizaciones civiles pidieron a Luna y a su partido declararse impedidos de votar. Él asegura que lo hizo de manera voluntaria. Aún así, dejó clara su oposición. Repartió galletas de la fortuna con la frase "suerte lo que vamos a necesitar si se aprueba esta reforma tributaria", y en sus redes sociales denunció que la medida encarecería la canasta básica. El 14 de noviembre del 2022 rechazó la reforma justificando que afectaba a los más vulnerables. 2 años después, en junio del 2024, volvió a insistir en que estos impuestos estaban asfixiando a las familias y elevando hasta un 20% los precios de los productos como jugos, salchichas, salsas, tortas y condimentos. Vote no a la tributaria porque afecta a los hogares más vulnerables. Hoy la inflación es del 12%. Ahí está. Vorágine habló con Luna, quien asegura que de llegar a la presidencia, bueno, ya pusimos a Garzón, no desmontará estas regulaciones, pero sí propone revisarlas y ajustarlas. En sus palabras, necesitamos impuestos y sellos que realmente cumplan con su propósito. Bueno, este tipo que... La innombrable. Entre los pocos precandidatos que han puesto sobre la mesa el debate de los ultraprocesados está la innombrable. El 6 de abril de este año, la aspirante presidencial por el Movimiento Ciudadano Valiente propuso eliminar el impuesto del 20% que actualmente grava a estos productos. Su justificación fue contundente: está acabando con los bolsillos de los más vulnerables y quebrando las tiendas de barrio. Dávila sostiene, sin aportar fuentes, que este tributo es burdo, absurdo y un simple invento para recaudar que termina golpeando a los sectores más pobres al encarecer la comida barata y buena. Que según ella requiere un país en desarrollo como Colombia. En contrapartida, planteó impulsar campañas para promover hábitos alimenticios saludables y la práctica de ejercicio físico. Lo que la innombrable no mencionó en ese momento es que sus vínculos con la industria vienen de tiempo atrás. Hasta noviembre de 2024 dirigió durante 4 años la revista Semana, propiedad del grupo Gilinski, mayor accionista de Nutresa, conglomerado que concentra 25 de sus 29 marcas en Colombia, en productos ultraprocesados. Entre ellas figuran Zenú, Rica, Noel, Festival, Jet y Chocolisto. Jaime Gilinski, el hombre más rico de Colombia según Forbes, controla junto a su hijo Gabriel un emporio que incluye Nutresa, el Grupo Semana y el banco GNB Sudameris. Tampoco ha estado distante de la política. De hecho, una de las propuestas de campaña de Dávila primero apareció como portada de revista Semana bajo el título 10-10-10 de Vicky, y en febrero de 2025, en entrevista con W Radio, la precandidata declaró: si en algún momento tengo que pedirle una ayuda a Gabriel Gilinski, espero que me la dé. Estoy segura que me la puede dar. Para Milena Gualdrón, experta de la FIAN, organización que promueve el derecho humano a la alimentación, este es un tema que calienta el debate político. Para el candidato oportunista y populista es más fácil decir que los va a echar abajo y que eliminará impuestos. Vorágine intentó conocer en detalle la posición de Dávila frente a este tema, pero por supuesto no obtuvo respuesta. La Cabal. A la lista de precandidatos que se oponen a la regulación de los ultraprocesados se suma Cabal, cofundadora del Centro Democrático. ¿Será menos grave ser drogadicto que comer azúcar?, cuestionó en agosto de 2022 mientras se discutía la reforma tributaria. También afirmó que legalizar la maracachafa y ponerle precios exorbitantes a la comida hacía parte de una lógica izquierdópata. Al igual que otros de sus contrincantes, Cabal sostiene sin sustento que los llamados impuestos saludables golpean a los hogares más vulnerables. Los califica como una perversidad contra el pueblo colombiano.
Lo que omite en su discurso es que tanto su campaña como las de otros integrantes del Centro Democrático han recibido un fuerte respaldo financiero de ingenios azucareros, precisamente los más afectados por estas medidas. Según Alejandra Niño, experta de la FIAN, el seguimiento realizado muestra que el Centro Democrático y Cambio Radical son los partidos con mayor financiación proveniente de la industria azucarera y a la vez los más reacios a cualquier regulación en este campo. En el caso concreto de Cabal, los reportes de Transparencia por Colombia registran que la campaña del Senado, recibió 16 millones de pesos de Río Paila Agrícola, empresa dedicada a la producción y comercialización de caña de azúcar y sus derivados. También figura una donación de 5 millones de pesos por parte de Valsilla SAS con la misma actividad económica. Y aquí vemos, financiando. Y aquí, Fajardo. Con el aval del Partido Dignidad y Compromiso, el 20 de julio del 2025, el profesor Sergio Fajardo oficializó su candidatura presidencial. Su agenda se ha centrado en la lucha contra la corrupción, la seguridad, la educación y la reducción del gasto público. Aunque en esta ocasión no se ha pronunciado sobre los ultraprocesados, en la campaña del 18 planteó una reforma tributaria que incluyera impuestos a la comida chatarra y bebidas azucaradas. Ese mismo año, en una entrevista con El Espectador, fue enfático: estamos a favor de los impuestos saludables. No obstante, en esa contienda electoral en la que terminó tercero en la primera vuelta con más de 4 millones de votos, su campaña recibió financiación de grandes conglomerados empresariales. De acuerdo con Colombian Check, Gilinski, aportó 200 millones de pesos, Alejandro Santo Domingo 100 millones, Bavaria 285 millones, Manuelita 100 millones. También figura Carlos Arcesio Paz Bautista, propietario de Harinera del Valle, productora de ultraprocesados como Brownie, Mamma Mía, Mantequillas, Canola y Premier, entre otros, quien contribuyó con 200 millones de pesos. Vorágine buscó a Fajardo para conocer su posición actual sobre el tema, pero se abstuvo de dar respuestas. Gustavo Bolívar y María José Pizarro. En el pacto histórico colectividad del presidente Gustavo Petro, las posturas se han mantenido en línea con las del gobierno. Gustavo Bolívar, precandidato presidencial y ex senador, defendió abiertamente los impuestos saludables durante la discusión de la reforma tributaria. Estos alimentos ultraprocesados le generan al erario al país entre 12 y 15 billones de pesos para atender las enfermedades que producen. Hay que ir mirando la balanza y no estuve de acuerdo con que se pusieran todos esos impuestos al mismo tiempo, dijo el actual precandidato. En medio de las tensiones aseguró que la oposición reprodujo la idea de que el impuesto buscaba gravar a los más graves, lo cual no es cierto. Según dijo Bolívar, hablo desde el espectro de la independencia, pues según los reportes de su campaña a la alcaldía en 2023, se realizó con donaciones voluntarias de personas naturales y sin apoyo de grandes empresarios. Bolívar tampoco respondió a los cuestionamientos de Vorágine, pero recientemente en una entrevista para Tercer Canal aseguró que durante su precandidatura se había acercado a un amplio grupo de sectores empresariales y estaba dispuesto a sentarse a conversar y llegar a acuerdos con el empresariado. Yo sí mantendría una muy buena relación con los empresarios, los necesitamos para que el país crezca. Tenemos que sentarnos seriamente, empresarios y gobierno, a ver cómo echamos un país para adelante que crezca, dijo el precandidato presidencial. Por su parte, María José Pizarro, quien oficializó su precandidatura en agosto, ha sido una férrea promotora de los impuestos saludables. En 2018 participó en la redacción de un proyecto de ley para gravar en la comida chatarra, que finalmente no prosperó. Más recientemente, en mayo del 2025, respondió con firmeza a la demanda que interpusieron el ex senador Miguel Uribe y la concejal Sandra Forero ante la Corte Constitucional, en la que acataban 13 artículos de la reforma de 2022, atacaban 13 artículos de la reforma de 2022, incluidos los que regulan los impuestos saludables. Uribe argumentó entonces que la medida encarecía los productos, golpeaba las 500.000 tiendas de barrio del país. Pizarro le replicó señalando que el verdadero trasfondo eran los intereses económicos de sus financiadores y no la protección de la niñez. Y dicen preocuparse por la niñez de Colombia. Lo que hay detrás es un negocio multimillonario de sus financiadores con consecuencias devastadoras para la salud infantil, una pandemia de obesidad, adicción al azúcar, sal y grasas saturadas, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, escribió en su cuenta de X. Aquí vemos, lo que hay detrás es un negocio multimillonario de sus financiadores con consecuencias devastadoras para la salud infantil. Así que esto es lo que ha publicado Vorágine y esperamos entonces de cara a las elecciones del 2026 el debate sobre esos ultraprocesados. Decimos, y aquí en España, ¿qué pasó? Aquí los pusieron hace rato. Prohibieron las patatas fritas, han quedado prohibidas en los institutos y en los colegios. Ya no se consiguen allá, venden otras cosas. Aquí el tema de los ultraprocesados, grave, mucho se consume y eso para el estómago, eso es fatal, es que lo siente uno. Y supermercados enteros, superficies enteras
vendiendo de ese tipo de comida, no venden primeras marcas, venden y eso lo ubican en barrios así como populares, llamémoslo así, ¿no? Como dicen acá, el proletariado, pues allá ubican esos supermercados donde venden puras marcas B, segundas marcas. Y eso es lo que venden. Que acá también, pues no está ese parche negro que colocaron en los productos, acá es un semáforo, un arcoíris, que va indicando la cantidad de basura que tiene dependiendo de los colores. Yo lo digo así para hablar coloquialmente. Entonces, ves, es un arcoíris. Por eso es que digo que hay muchas formas de hacer ese cuadro, ese parche no más de sodio, de azúcares. Eso hay una forma mucho más elegante y mucho más efectiva que ese parche negro horrible que pusieron. No sé, por ahí me escribieron que eso había sido de Carolina Corcho. Bueno, Carolina Corcho daría la idea, pero el parche sí fue alguien que diseñó eso tan horrible y eso como se ve todo el supermercado con esa no es agradable a la vista. Todos los productos, está bien, es la verdad, pero repito, hay forma de hacerlo mucho mejor y mucho más notorio y diferente, que en realidad cumpla su función el tal mensajito, el parche ese que avisa a la gente de los procesados, ultraprocesados y todos esos productos que lo que hacen es un daño terrible, terrible al estómago. Listo, pues, ¿cómo la ven? Ahí está, eso estaba clarísimo, eso es algo que se sabía. Y vamos llegando entonces pues a las ñapitas, pero espere que aquí ya tengo a Armando Benedetti que acaba de postear algo con el tema de los alcaldes. Entonces, antes de llegar a las ñapitas, dejando el tema de los ultraprocesados, esa gran investigación de Vorágine, nos vamos para este post que acaba de publicar Armando Benedetti, cambiamos de tema y tiene que ver con los alcaldes, el viaje de los alcaldes de Medellín y de Cali a Washington. Denunciaré a los alcaldes que están en Washington por usurpación de funciones. También lo podrá hacer con abandono de cargo. Ellos están suplantando funciones que son del gobierno nacional, como lo son temas de seguridad nacional y de orden público. No se están reuniendo con nadie que tenga que ver con la certificación en el tema de drogas. Es una agenda política. Están suplantando las funciones que tiene el presidente de la República. Y por otro lado, también supimos que Federico Gutiérrez les solicitará la extradición a Estados Unidos para los responsables del atentado en Amalfi, Antioquia. Este payaso, ¿qué está haciendo? Según el alcalde, el helicóptero siniestrado hacía parte de una dotación directamente entregada por el gobierno estadounidense y la acción criminal dejó 13 policías muertos. Este payaso, ¿qué está haciendo? Y ojalá que Armando Benedetti, como ya lo había dicho, Gustavo Petro, que denuncien a este personaje. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hasta cuándo se va a permitir? Que nos sirva para la elección de alcaldes y gobernadores. Tan importante es la elección de la presidencia. En este momento la elección al Congreso es importantísima, pero también la elección de alcaldes y gobernadores, la elección de un candidato, una candidata que en realidad tenga los cojones de llevar adelante una reforma, una transformación, una asamblea constituyente, ya me pega la palabra reforma, una reforma constitucional, porque eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos, ya no necesitamos tibiezas. Y si vamos a hablar de cambio, de continuar con el cambio, y que todos hablan de continuar con el cambio, la única forma de continuar con ese cambio, ha quedado claro, es una asamblea nacional constituyente. He dicho, pero de verdad, ¿cómo es esto que ahora este personajucho, semejante calaña de alcalde, semejante calaña, que vemos como las denuncias que salen a diario en Medellín, a pesar de que estamos en la distancia? Increíble. Y se van. Y ojo con lo que dice Benedetti, no están reuniéndose con nadie que tenga que ver con certificación en el tema de drogas. Vamos a ver qué pasa, pero actúen, que es lo que necesitábamos, que actúen con firmeza, que se les paren, porque es que esta gente es que se saben intocables y por eso lo hacen, porque tienen allá en la corte, porque tienen al otro, porque tiene a este, tiene al amigo, todo es así. ¿Y cómo carajos pretendemos cambiar? No, es que la barridita tiene que ser de bien profunda, pues la barrida bien profunda. Eso no puede continuar con pañitos de agua tibia. No, señores, tiene que ser así. Y así lo opina también Benji y Mateo. Bueno, y la primer ñapita que tenemos es un video que ha publicado Marta Peralta. Ante la desinformación y tergiversación que no se detienen, les aclaro, el testimonio de Sneider Pinilla, publicado ayer en los medios, es contundente. La senadora Marta Peralta no tuvo ninguna injerencia en los carrotanques para La Guajira. Escuchemos el video que ha publicado a través de su cuenta de X. Ante la desinformación y tergiversación que no se detiene, les aclaro,
El testimonio de Sneider Pinilla, publicado en los medios de comunicación, para nosotros es contundente. No tuvimos nada que ver con el caso de los carrotanques de La Guajira ni en ese entramado. Sin embargo, muchos aquí insisten en seguir enlodando nuestro nombre. Escúchenlo ustedes mismos. ¿Qué injerencia tuvo la senadora Marta Peralta en la compra de los carrotanques para La Guajira? No, en eso no tuvo ninguna injerencia porque eso se organizó pero para cumplirle a otros congresistas dentro de otro radicado que hay, su señoría. Y como lo he comunicado en innumerables ocasiones, he sido víctima de una persecución política atroz, una persecución por parte de quienes no soportan que una mujer joven, indígena, esté en el Senado de la República trabajando por las comunidades más vulnerables de nuestro país y defendiendo a capa y espada las reformas sociales de este gobierno. Eso es lo que no me perdona. Yo confío en que el país conocerá la verdad. He sido muy prudente con este caso, pero no se imaginan ustedes todo el hostigamiento que he tenido que soportar. Yo no voy a permitir que calle mi voz ni la de mi pueblo. Seguiré en pie, luchando con dignidad y con la frente en alto. Yo no entiendo por qué cada vez que se denuncia algo, entonces es persecución política, es hostigamiento y se ataca entonces el tema de la mujer. No señora, no se nos olvida. Como por allá la vimos con Dilian Francisca, eso no se nos olvida. Que son pactos, que son alianzas, que ese es el juego de la política. Listo, a mí no me gustó. Como tampoco me gustó y que todavía no sabemos qué pasó, a dónde se fue el día de esa votación para la consulta popular. Eso no lo sabemos. Entonces siempre que uno dice algo, entonces es que es por ataque a la mujer. Por favor, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo pasa con la otra señora, con la señora Gloria Flores, que habla, es que llevo 45 años, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No entiendo. Así como ella lleva 40 y pico de años, cada uno tiene a su forma su lucha y su tema, pues, que siempre lo utilizan, es violencia política contra la mujer. Perdón, más violencia política verla abrazándose por allá con Carlos Camargo, así sea muy épica. Eso sí nos parece una violencia, un acto total de violencia. Que salió, y no le voy a dar visibilidad al video, pero salió ahora que es que lleva 45 años y que 45 años, ¿qué? ¿Y qué? Yo llevo 20 y pico años fuera del país, tratando como el mejor embajador a mi país, haciéndolo quedar bien. Entonces, ¿qué pasa? Y ustedes tienen cada uno su lucha, su forma de lucha. Entonces ahora la lucha de nosotros vale menos que la lucha de la señora. Olvídense que varios mensajes, que así no lo haya puesto en el video, en el post, pero varios mensajes van dirigidos a usted, señora. Así que no vengan con el cuentico que es violencia política cada vez que se denuncia algo. Siempre recurre a lo mismo. No se nos olvida. Y que sigan allá, listo. Pero las cosas como son. Nunca se nos va a olvidar eso. A mí personalmente no se me olvida. Eso no es ser ni persona, ni ético, ni nada. ¿Cómo fue la actuación de ese Carlos Camargo? Por los jóvenes que dieron la vida. Aquí hay una, en todo el país, que gracias a esos jóvenes se llegó allá, no gracias a la señora. Y el que no hizo nada por esos jóvenes, que los estaban matando en la calle, que nos dieron, y gracias a ellos, y obviamente muchos más sectores, pero los jóvenes fueron importantísimos. Ese estallido social, esa primera línea que ha quedado abandonada también. Entonces, aquí no nos vengamos muy abrazada, olvídese. Si tiene ganas de darle abrazos, pues vaya, se los da por allá aparte, pero no que la esté viendo el país entero, así muy escrutadora, lo que sea. Basta ya de esa manipulación, basta ya. Y ahora la cogió contra Bolívar, por eso no voy a pasar el video. La cogió contra Bolívar porque Bolívar le cantó la tabla, y así como ella, muchos. Entonces tenemos que arrodillárnosle pues a la señora porque lleva 45 años. Olvídese. Y perdona a las señoras, a las personas que ofenda. Pero a mí no se me olvidará ese abrazo. Y que fueron más que se abrazaron. Sí, varias más.
Pero yo hago énfasis en esa señora, porque la Sandra Ramírez, Sandra Comunes, bueno, Sandra, esa también la vimos allá abrazada, y Ave María, qué abrazo, eso casi se le caen hasta las gafas. También lo vimos, no somos ajenos a eso, que también recibí, que no fue la única, la señora Gloria, no, más, claro que más. Pero eso no se lo perdonamos, y así siga de presidenta. Vamos a ver qué pasa, la historia también, donde esto se nos joda, el caminado, hay que también tener en cuenta qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha ocurrido, porque eso no se puede permitir. No sea con todo tan chimbo, pues, que es que violencia política. Olvídense, eso es una falta también de respeto. Eso es pegarse de una ley que es muy delicada, como para que la cojan de juego, simplemente porque se les dicen las cosas en la bendita cara. Nada más que decir, su señoría. Siguiente ñapa, es que de verdad me emberraca, porque lo que vimos a través de la distancia, y lo vi yo allá en este sitio, todas estas figuritas, todos estos dibujos, todos estos rostros son historias, son muertos que dieron la vida por esa transformación que estamos buscando, para que vengan ahora a sabotearnos con el cuentico de que llevan 45 años de exilio y no sé qué. Sí, señora, una gran historia. Pero lo último, terrible, nefasto. Listo, no más. Wilson Arias, siguiente ñapita. Al Congreso le quedó grande cumplirle al pueblo y la corruptela nacional de los poderosos sigue creciendo. La solución la tiene la gente. Escuchemos otro mensaje de Wilson Arias, que estamos muy atentos también a su cuenta porque ha publicado videos interesantísimos y quedamos atentos a la demanda que va a poner en contra de Carlos Camargo de esa elección. Entonces escuchamos al senador. A los ojos del país ha venido quedando cada vez más clara la urgencia de una profunda reforma constitucional. Su profundidad, digamos que será objeto de discusión, pero lo otro es que está claro que no se puede hacer a través del Congreso de la República, un Congreso corrupto que acaba de hacer una ostentosa demostración de corruptela y clientelismo vulgar al designar a Camargo, ese impresentable, como nuevo integrante de la Corte Constitucional. La dignidad de las magistraturas de las altas cortes se está viendo empañada sucesivamente, ya no solo por carteles de la toga, por ejemplo, sino por estos acontecimientos que también hablan de que el Congreso de la República no es capaz de reformarse ni a sí mismo, ni los partidos. Hay una captura instrumental de los partidos por parte de la corrupción, mejor dicho, los partidos casi convertidos en grupos criminales, entre otras grandes necesidades, de modo que ya se ha mencionado una reforma a la justicia, es muy importante, pero además las formas de designación de altas cortes y de organismos de control. La fiscalía, el modo de designación ha resultado una vergüenza, y digamos que lo de Camargo ha venido siendo una especie de gota que ha rebosado la copa, y es la sociedad la que en estos momentos viene haciendo tránsito a una conciencia cada vez más definida a propósito de una reforma constitucional y de la imposibilidad de tramitarla a través de este malhadado y corrupto Congreso de la República. ¿Cómo le hacemos? Es la pregunta. ¿Cómo le hacemos? Queremos todos participar, queremos todos ser impulsadores de esa Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo hacemos? Todos dicen, vamos a hacerlo, pero ¿qué le hacemos? ¿Cómo colaboramos? Necesitamos que esa información se reproduzca, y es que eso es lo que me van a estar uno en la distancia, Dios mío. ¿Cómo se hace? Yo quiero ver eso, yo quiero ver formatos, firmas, ¿qué? ¿Cuál es el texto? ¿Cómo se va a hacer? Eso lo queremos, porque he recibido varios mensajes de muchos de ustedes diciéndome, yo también quiero, incluso también para vincularse con la campaña del senador Iván Cepeda, precandidato a la presidencia de la República por el pacto histórico. Estamos atentos, y lo dije en antecito en el video. Listo. Siguiente ñapa, Luis Guillermo Pérez. Señor presidente Gustavo Petro, este líder raizal y pesquero de San Andrés, advierte sobre las consecuencias nefastas del fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia que nos quitó 70.000 kilómetros de mar. Dios, se debe llegar a un acuerdo con las comunidades raizales de ambos países, que son las mismas familias ancestrales, hoy separadas artificialmente por fronteras que para ellos nunca ha existido. Escuchemos este mensaje. Oiga, vea pues esto. A ver. Nos da miedo porque no sabemos la reacción de la otra parte, la contraparte. Pueden terminar presos.
es posible y generalmente es así. Si llegamos al punto de pesca o al banco y llegan el barco de nicaragüense y nos llevan a su territorio de tierra, que hasta ahí nos llevan. No nos dan hoteles, nosotros sí les damos hoteles acá. Y allá les dan casa. Allá nos mandan a la inspección o a la policía, entonces formalmente le estoy pidiendo y rogando al señor presidente que haga lo pertinente, que ya que tenemos embajadora isleña, la doctora Jay, que por favor, Vilma Jay, que por favor empieza a buscar acercamiento entre las partes, entre Colombia y Managua. Nos da miedo. Vea la denuncia que hace nuestro amigo, Se debe llegar a un acuerdo con las comunidades raizales de ambos países, que son las mismas familias ancestrales, hoy separadas artificialmente por fronteras que para ellos nunca ha existido. Vea pues, otro punto. Y Gustavo Bolívar está por allá en San Andrés, o sea que esto también lo tendrá anotado para su plan de gobierno, para su campaña, ¿no? Pero esta denuncia sirve también para los otros precandidatos y por supuesto para el gobierno de Gustavo Petro. Era Luis Guillermo Pérez por allá en San Andrés. Bueno, vamos acá entonces, aquí también tenemos tiempo para el humor. Se ha hecho viral en las últimas horas un video de César Gaviria. Entonces Gonzalo Guillén con su sarcasmo dice: ¿qué sustancia cree usted que consumió el candidato presidencial del uribismo, César Gaviria? Que lo están poniendo en peligro, para que ustedes midan hasta dónde le van a hacer daño a la sabana por esta vía de expedir normas que, pues violando evidentemente, esa función es una función municipal. ¿Qué se hace con la tierra? Es una función de los municipios. Pero vea qué belleza de panel, ¿no? Dios, la cabal. Uy, Miguel Uribe Londoño, mosca. Juan Carlos Cárdenas, vea por aquí, es que a Peñalosa, a Uribe. Uy, no. Y aquí, vean las esquinitas, ¿no están viéndolo? ¿No estoy tamándolo yo? Barbosa. Joder, vaya panel, ¿no? Espere, sigamos. No el presidente de la República. Y sin embargo, allí... Y también dice Gonzalo Guillén: Gaviria se está buscando una carta de Álvaro Leiva. Siguiente ñapita. Equico publica: un chulavita cínico y miserable. Efraín Cepeda engavetó la ley de financiamiento, hundió la consulta popular y juró que mientras fuera presidente del Congreso jamás pasarían las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro. Ahora es candidato a la presidencia y pide el apoyo popular. Pero qué hijos de puta. Sí. Y así llegamos al final de este contenido. Estoy aquí revisando. A ver, vea. Otro post de Gustavo Petro que da continuación a lo que hablamos al principio del video. Dijo Gustavo Petro: hasta este momento quedan 7 militares secuestrados por civiles, después de que leímos que los 45 militares liberados en el Cauca ya están con el ejército, pues en una operación aérea el ejército logró la liberación de 45 militares retenidos en la vereda El Tigre, El Tambo, Cauca. Con eso comenzamos el video donde decíamos noticia de última hora. Leímos el post de Gustavo Petro, pero acaba de ampliarlo hace pocos minutos. Han sido liberados todos los militares en manos de civiles. La población en regiones de cultivos de hoja de coca y oro ilícito debe dejar de obedecer a órdenes de las mafias. El Estado de Colombia es un Estado soberano y popular. Hay que hacer valer esa soberanía, presidente, y entonces mucha más presencia que los civiles también entiendan que se dé esta transformación en los territorios. Sabemos que es algo difícil, que eso no es así nomás, pero importante. Entonces, esta noticia que se ha dado en las últimas horas, en los últimos minutos, repetimos, está recién publicado esto en la cuenta de nuestro presidente Gustavo Petro. Espere, vuelvo y le doy un actualizar.
A ver qué pasa. Oiga, se está oscureciendo más temprano. Ya, eso es en verano, en agosto. Recuerda que les dije a las 10 y pico de la noche todavía estaba oscuro. Y ya está oscuro y todavía no son las 10 de la noche. Entonces, Ave María, esto ya va variando. Ya después, en octubre, cambio de hora. Una hora menos o una hora más. Bueno, ya ahí siempre me confundo, pero hay un cambio de hora. No hay más en la cuenta de Gustavo Petro. Entonces, pues estaremos aquí atentos a ver qué más ocurre. Ya sería pues para mañana, ¿no? Si Dios lo permite. Nos vemos entonces en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias a todos ustedes. Gracias por sus mensajes. He tratado de contestar los que más puedo. Me tengo que poner en la tarea porque ustedes son muy, muy lindos y merecen por lo menos una respuesta. Claro que sí. Nos vemos entonces en la próxima. Abrazos, besos, miles de bendiciones. Gracias eternas, totales, infinitas. Y chao. Chao.